El avión despegó con un suave empuje, elevándose entre las nubes que parecían algodones esponjosos. En la cabina, el murmullo de los pasajeros llenaba el aire, pero uno de ellos permanecía en silencio. Era un joven llamado Tomás, un observador nato que disfrutaba de cada detalle a su alrededor. Mientras los otros hablaban entre risas y anécdotas, él prefería mirar por la ventana, maravillándose con el paisaje que se extendía a sus pies. Los colores del atardecer pintaban el horizonte con tonos de naranja y rosa. Tomás se sentía pequeño ante tanta belleza, y en su interior surgía una mezcla de admiración y ansiedad. Aunque deseaba unirse a la conversación, su timidez lo mantenía alejado. Notó cómo las personas compartían historias sobre sus destinos y sueños, creando una atmósfera vibrante que contrastaba con su calma. A medida que avanzaba el vuelo, Tomás se sumió en sus pensamientos, reflexionando sobre las conexiones que se formaban en esos momentos. Cada risa y cada comentario le recordaban lo que significaba la comunicación humana, un arte del cual él aún era aprendiz. Sin embargo, el rugido de los motores lo mantenía atrapado en su burbuja silenciosa. A medida que el vuelo continuaba, Tomás desvió su mirada de las conversaciones animadas a la ventana que tenía justo al lado. Desde allí, el mundo se veía como un cuadro magnífico. Las montañas, vestidas de un manto verde y marrón, parecían susurrar historias antiguas mientras los arroyos serpenteaban por sus laderas. El reflejo del sol en los lagos creaba destellos plateados que capturaban su atención, despertando una sensación de aventura en su interior. Mientras admiraba el paisaje, también sentía curiosidad por lo que sucedía en la cabina. Las risas de otros pasajeros resonaban con alegría, y él se preguntaba qué anécdotas compartían. Miró a su alrededor y vio a una madre con su hija pequeña, ambas sumidas en un juego de cartas, y a un grupo de amigos que hacían planes para explorar la ciudad que visitarían. Cada persona era un universo de historias por descubrir. Tomás deseaba poder unirse a esas interacciones, pero la belleza del paisaje lo mantenía cautivado. Aquella mezcla de naturaleza y vida humana le recordaba lo emocionante e interesante que podría ser conectar con otros, aunque la timidez lo retuviera en su propio rincón silencioso. A medida que el vuelo avanzaba, la cabina vibraba con risas y conversaciones entre los pasajeros. Tomás, sin embargo, continuaba en su mundo silencioso, observando cada detalle a su alrededor sin pronunciar una sola palabra. Su timidez era como un muro invisible que lo separaba de los demás, mientras notaba cómo sus rostros brillaban con entusiasmo compartido. Los chistes volaban de un asiento a otro, y el sonido de las historias entrelazadas llenaba el aire cálido del avión. Tomás sonrió para sí mismo al escuchar a un hombre mayor contar anécdotas sobre sus viajes pasados, pero en lugar de unir su voz al coro jubiloso, permanecería en segundo plano. Era como si temiera interrumpir la melodía creada por los otros. Él fue un espectador del arte social que se desarrollaba ante sus ojos. Mientras tanto, los gestos animados de los pasajeros contrastaban con su tranquilidad. A veces se preguntaba qué diría si encontrara la valentía para hablar, cada mirada ajena parecía prometer una posible conexión. Pero el eco de su voz nunca llegaba a esa burbuja silenciosa donde había elegido refugiarse, dejando solo un deseo latente de pertenecer a ese festín de interacciones humanas. El avión comenzó a ascender, y Tomás sintió una mezcla de emoción y nerviosismo en su pecho. El despegue fue como el lanzamiento de un cohete, donde el mundo abajo se volvía cada vez más pequeño. A través de la ventana, vio cómo la ciudad se difuminaba entre los edificios y las calles que poco a poco se convertían en trazos diminutos. A medida que el avión alcanzaba altitud, el eco de los aplausos de otros pasajeros resonó en la cabina, llenando el aire con una energía contagiosa que él anhelaba experimentar. Conforme avanzaba el vuelo, sin embargo, la ansiedad lo invadía. Cada momento que pasaba sin interactuar lo hacía sentir más inquieto, como si un reloj estuviera contando en su cabeza. La idea de un aterrizaje también le generaba nervios, temía que al llegar a su destino no tuviera la oportunidad de compartir alguna palabra con los demás. Observaba cómo las nubes parecían jugar a su alrededor, pero era incapaz de unirse a ese juego social que tan lejos se sentía. Finalmente, el piloto anunció el inicio del descenso, y Tomás sintió que su corazón latía con fuerza.
La posibilidad de una conversación efímera se desvanecía rápidamente mientras la realidad del aterrizaje se acercaba. Finalmente, el avión tocó tierra, y Tomás sintió una mezcla de alivio y nerviosismo al llegar a su destino. La cabina estalló en aplausos y murmullos de satisfacción, pero él se quedó en su asiento, contemplando el ir y venir de los pasajeros que ya comenzaban a levantarse. A medida que la gente se movía hacia la salida, el bullicio lo rodeaba, y por un momento se sintió abrumado por la cercanía de tantos rostros. Aunque el deseo de conectar con otros creció en su interior, la timidez era un peso que lo mantenía atado a su lugar. Observaba cómo los demás intercambiaban sonrisas y palabras mientras se preparaban para desembarcar. Un grupo de amigos reía alegremente, compartiendo anécdotas sobre el vuelo, mientras una pareja discutía emocionada sobre sus planes en la ciudad. Tomás tomó una respiración profunda, sintiendo que ese era su momento para decidir. Podía seguir siendo un observador o dar un pequeño paso hacia adelante, quizás compartir una sonrisa o un saludo con alguien. En su corazón, albergaba la esperanza de que estas interacciones fugaces pudieran algún día convertirse en algo más significativo. Sin embargo, por ahora, simplemente se dejó llevar por la corriente de pasajeros hacia la puerta del avión. Justo cuando Tomás pensaba en cómo abordar a los demás, el piloto hizo su entrada en la cabina, rompiendo con su presencia la atmósfera tensa del momento. Con una sonrisa amable y un tono cálido, comenzó a saludar a los pasajeros que aún estaban acomodados en sus asientos. Gracias por volar con nosotros hoy, dijo, su voz resonando con sinceridad. La forma en que se dirigía a cada uno parecía iluminar la cabina y generar un ambiente amigable y acogedor. Tomás observó cómo todos en la cabina miraban al piloto con atención y admiración. Se dio cuenta de que, a pesar de haber estado callado durante todo el vuelo, las palabras del piloto creaban un sentido de comunidad entre los pasajeros. Un grupo empezó a intercambiar comentarios sobre el vuelo, reforzando esa conexión que él tanto anhelaba. De repente, sintió que el aire en la cabina se volvió más ligero y accesible. La valentía del piloto para acercarse a ellos lo inspiró, y por primera vez, consideró la posibilidad de salir de su burbuja silenciosa. Tal vez solo necesitaba un pequeño empujón para romper el hielo y hacer esa conexión tan deseada. Mientras el piloto se acercaba a él, Tomás sintió una mezcla abrumadora de sorpresa y alegría. Nunca imaginó que recibiría atención directa de alguien tan importante en un avión. Cuando el piloto sonrió y le dijo, «¿Cómo estuvo el vuelo para ti?», un torrente de emociones recorrió su cuerpo. Se sintió visto, como si por fin su presencia importara. Con un leve tartamudeo, Tomás respondió que todo había sido muy bonito, señalando hacia la ventana mientras sus ojos brillaban con entusiasmo. El piloto asintió, llevando la conversación a un tono más personal al comentar sobre las vistas espectaculares que ambos habían disfrutado. Esa brecha que sentía entre él y los demás pasajeros comenzó a cerrarse en ese instante. La calidez en la mirada del piloto le dio a Tomás la confianza suficiente para sonreír y hacer una pequeña broma relacionada con el vuelo. Para su sorpresa, el piloto se rió, lo que desencadenó un sentimiento de camaradería inesperada. Justo en ese momento, Tomás se dio cuenta de que tal vez no era tan difícil conectar con otros después de todo, tal vez, solo necesitaba un poco de valentía y una sonrisa para comenzar. Mientras Tomás caminaba hacia la salida del avión, su mente estaba llena de reflexiones sobre su timidez. La breve interacción con el piloto había dejado una huella significativa en él. Se dio cuenta de que a menudo se había escondido detrás de su propio miedo, permitiendo que la ansiedad controlara sus acciones. Esa conversación le había mostrado que los momentos de conexión, aunque sean breves, pueden tener un impacto poderoso. Pensó en cómo había estado observando a los demás durante todo el vuelo, sintiéndose como un espectador en lugar de un participante. La calidez del piloto había sido una chispa que iluminó su mundo interior, recordándole que no estaba solo en su deseo de socializar. Reflexionó sobre las oportunidades perdidas que había tenido por no atreverse a hablar o sonreír. Con cada paso que daba hacia la puerta, comenzó a sentir una nueva determinación. Tal vez no podría cambiar de la noche a la mañana, pero esa interacción le había ofrecido una idea, cada pequeño gesto contaba. Se prometió a sí mismo intentar ser más abierto en el futuro,
recordando que a veces solo se necesita un pequeño empujón para empezar a romper la barrera de la timidez y formar conexiones valiosas. Al acercarse a la puerta del avión, Tomás sintió que el momento de la verdad había llegado. La emoción y el nerviosismo luchaban en su interior, pero una nueva determinación lo impulsó hacia adelante. Mientras los demás pasajeros comenzaban a bajar, se giró de nuevo hacia el piloto, quien estaba al lado comprobando que todos tuvieran sus pertenencias. Respiró hondo y decidió no dejar pasar esta oportunidad. Con una sonrisa tímida, se acercó y dijo, «Gracias por el vuelo, fue realmente increíble». Aquel simple saludo parecía un pequeño paso, pero para él fue un gran triunfo. El piloto lo miró con sorpresa y alegría, regresando la sonrisa. «Me alegra que lo hayas disfrutado», respondió, «espero que tengas un gran tiempo aquí». La calidez en su voz hizo que Tomás sintiera como si hubiera traspasado una frontera invisible. Un rayo de confianza iluminó su día. Mientras bajaba del avión, Tomás se sintió ligero y emocionado. Había dado el primer paso hacia conectar con los demás, y aunque era solo una pequeña conversación, significaba mucho más para él. No sabía qué vendría después, pero esa breve interacción le abrió la puerta a nuevas posibilidades. La experiencia de Tomás en el avión le enseñó una valiosa lección sobre la importancia de las pequeñas interacciones en la vida. A menudo, las personas pasan por alto lo poderosas que pueden ser estas breves conexiones, pero a través de su encuentro con el piloto, Tomás comprendió que un simple gracias o una sonrisa pueden abrir puertas inesperadas. Cada interacción, por más mínima que parezca, tiene el potencial de transformar nuestro día y el de los demás. Al decidir romper su silencio, Tomás no solo creó un vínculo fugaz, sino que también dio un paso hacia su propio crecimiento personal. Se dio cuenta de que cada vez que se abre a los demás, incluso en situaciones cotidianas, está construyendo un tejido social más rico en su vida. Las conexiones humanas son lo que nos hace sentir vivos y nos ayudan a entender que nunca estamos realmente solos. Así, mientras caminaba hacia una nueva aventura, Tomás entendió que cada relación, por pequeña que sea, es un ladrillo fundamental en la construcción de su futuro social. Estaba listo para abrazar esa realidad y esperar con entusiasmo cada nueva conversación que llegara.